Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en esta nueva serie de cómo lograr el mayor gozo de nuestras vidas. La Biblia nos ha enseñado de que es parte del reino de Dios tener gozo. Hemos visto en diversas partes en el Nuevo Testamento, sea Pablo en el libro de Tesalonicenses, o Pedro, o alguno de los otros grandes, hablando de la gran importancia que es el tener gozo en nuestro diario vivir. El día de hoy vamos a abarcar una nueva faceta en este estudio de cómo nosotros debemos lograr gozo. Y lo vamos a ver en un punto sumamente práctico y real y vivo del cual estamos nosotros experimentando cada día de nuestras vidas. Pero antes me gustaría relatar una breve historia, una anécdota, ya ficticio obviamente. Y era la historia que había escuchado de un gran evangelista antiguo de apellido Moody. D.L. Moody era el evangelista. Y él relataba esta historia. Hablaba acerca de que había una águila. Y esta águila tenía gran envidia por otra águila que podía volar a alturas más altas, abarcaba mayores tramos de espacio en su volar, era más fuerte y más veloz. Un día esta águila, que a vista humana podía ser inferior porque no podía realmente llegar a aquellas alturas, en su molestia, en su envidia, divisó un día a un cazador. Y esta águila bajó a hablar con este cazador y le dijo al cazador que si podría por favor matar ese pájaro, esa águila que estaba por encima de él. Y el cazador accedió a su petición, pero en cambio de una cosa, una pluma de su plumaje. ¿Para qué? Para poder hacer la flecha. Entonces ahí sacó una de sus plumas a esta águila, se la pasó al cazador, y el cazador, apuntando al aire, viendo a esa águila, lanzó ese proyectil. No obstante falló porque volaba demasiado alto. Entonces el águila le dio otra pluma y de nuevo lanzó otra flecha para también fallar, y así sucesivamente hasta que le entregó hasta la última de sus plumas. En ese momento, cuando el águila no tenía más plumas, ya no podía volar, ya no se podía proteger, el cazador tornó su atención en dirección a la ave vulnerable. En vez de mirar hacia aquella águila en las alturas, vio la presa fácil que era esta otra águila. Y así se llevó un pollito asado a la casa después. Y la moraleja de la historia es que esta águila, que se autoconsideraba inferior y que le molestaba realmente la actitud de aquella gran águila, perdió todo por una cosa llamada envidia. Y el día de hoy nosotros vemos que envidia realmente destruye a nadie más que solamente a uno mismo. Es mucho más grande el daño que uno se hace a sí mismo cuando su atención está en la felicidad o el éxito de otros, que lo que se logra por tratar de superarlo. La moraleja de la historia entonces es que nosotros debemos estar conformes con las cosas que Dios nos ha dado. Acá hay algunos casos de envidia en la Biblia. Tenemos el caso de Saúl. Saúl era el rey de Judá e Israel, la nación unida. Y después de escuchar la fama que tuvo David por haber confrontado al gigante, en su envidia, en su furor, decidió pasar el resto de todo su reinado, de toda su vida, persiguiendo a aquel hombre quien le había quitado aquella gloria. Ahora, no era culpa de David, sino era realmente lo que ocurrió con la sociedad. Pero el punto principal es que Saúl perdió su reino, le costó su reino, simplemente por envidia. Tenemos a Caín y Abel, los dos hermanos, hijos de Adán. Caín mató a Abel por envidia porque Dios aprobó la ofrenda de Abel y no de Caín. ¿Qué le costó a Caín? Bueno, le costó la vida de su hermano. Le costó su propio caminar, su propio pararse ante Dios. En el caso de los hermanos de José, cuando los hermanos de José vendieron a José a la esclavitud, ¿quién salió para atrás? ¿Quién pagó el precio más alto? Los hermanos, porque tanto ellos deseaban el amor y cariño de su padre,
y envidia, José era su favorito, ¿ya? Y de nuevo no fomentamos favoritismo, pero el punto es que el resto de la vida de Jacob, el padre de José, fue miseria, fue miserable. Y los hermanos perdieron realmente el tacto, el amor y la felicidad de su padre. En el caso de Jesús fue por envidia que lo entregaron para ser crucificados. ¿Y qué fue lo que pasó? Mataron al autor de vida. Mataron al Salvador que estaban esperando. Mataron la entrada a un reino milenario fabuloso. ¿Por qué? Por un tema de envidia. Ahora, estamos en esta serie de gozo y las últimas 2 semanas hemos abarcado los siguientes temas. Hablamos acerca de cómo tener gozo en tiempos de tribulación y cómo podemos nosotros ver aquellas pruebas como un beneficio para nuestras vidas para así poder avanzar, crecer y depender más en Dios. La semana pasada avanzamos con la importancia de lo que es el gozo de alabar y adorar a Dios y cómo es una expresión verdaderamente de lo que es mi relación con el Padre. El día de hoy vamos a avanzar con el siguiente punto. Y el punto que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el tema de gozarse con lo que Dios te ha dado. El texto de hoy día va a ser Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. La palabra de Dios dice así: goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dadas o dados debajo del sol. Todos los días de tu juventud, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ahora, el libro de Eclesiastés es un libro fascinante, con grandes verdades, con grandes elementos profundos en la vida de Salomón, en las vivencias que él tuvo. Y acá Salomón está compartiendo con nosotros en este gran capítulo 9 una gran importancia, y es el hecho de que debemos disfrutar las cosas de esta vida con las cosas que Dios nos ha dado, ¿ya? Cuando dice debemos gozarnos con la mujer que ama, no está diciendo, ya no amo a mi esposa, me voy a ir con la mujer que me guste y disfrutar la vida ahí. No, sino disfruta con la mujer con la cual te casaste con ella por algo, ¿ya? Había un momento en tu vida donde estabas gozoso. Disfruta tu juventud, disfruta tu ser adulto, disfruta tu trabajo, ¿ya? Estas son partes de la vida. Pero muchas veces nosotros, sea por envidia, sea por celos, sea por avaricia, sea por molestia, lo que sea, muchas veces nos robamos del gozo que Dios nos ha dado porque nuestra atención está hacia otras personas. Y ahí es donde me gustaría hoy día concentrarnos en cómo nosotros deberíamos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y ahí vamos a aplicar un principio bien simple en el elemento de consejería. Una de las vivencias o una de las tácticas que uno implementa en el tema de consejería es eliminar o remover elementos destructivos de nuestras vidas y llenar ese vacío con elementos positivos. Ahora, esa es una parte pequeña dentro de toda la gama de lo que es consejería. Debe haber un cambio de corazón, debe haber fuerza de parte de Dios, debe haber una interacción con Dios, debe haber un equipo de personas que te estén apoyando y hay un sinfín de otros principios que vienen al tema de la consejería. Pero uno de esos principios sumamente importantes está relacionado con elementos de remover malos hábitos, ¿ya? Remover malos hábitos y tomar ese espacio dentro de nosotros, sea tiempo, energía, dinero, recursos, afán, y llenarlo con algo, un elemento positivo, constructivo, ¿ya? No al punto donde se torne en un dios o un ídolo, porque Dios de nuevo va a traer juicio sobre ello, pero ocupar nuestro tiempo sabiamente. Y el día de hoy vamos a implementar un mecanismo de cambio donde estamos cambiando la manera de pensar, removiendo malas prácticas en el ámbito de envidia y añadiendo elementos de contentamiento, lo cual nos enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a sacar y poner, y esa va a ser la estructura del mensaje del día de hoy. Entonces, para sacar, ¿qué es lo primero que hay que sacar? Pensamientos deficientes. Y este primer pensamiento deficiente, número 1, muchas veces nosotros creemos que si es que tenemos más en la vida, tendremos mayor felicidad. Estamos en esta serie de gozo, entonces hay muchos que piensan, mientras más yo acaparo para mí mismo, mientras más yo añado a mi bolsa de la vida, mayor va a ser mi gozo. Ahora, en el libro de Eclesiastés vemos
otra gran verdad. Y está en el capítulo 5 y en el versículo 12. En Eclesiastés 5:2 dice así, Salomón dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Y lo voy a leer una vez más, ¿ya? Me gustaría que este verso realmente empiece a penetrar nuestra alma, porque este es Salomón, quien tenía muchas posesiones. Entonces él está escribiendo por experiencia. No es algo teórico, no es algo distante, no es algo que él escuchó en una revista o lo leyó o lo vio en la televisión o lo leyó en internet. Es algo que él vivió. Dice: el trabajador, sea si come mucho o coma poco, para él el sueño es dulce. No obstante, para el que tiene dinero, la mucha riqueza, el dinero, no les deja dormir aquella abundancia. Salomón podía hablar por experiencia, ¿ya? Pero me gustaría empezar a aplicarlo a nuestra vida. A mí me pasó ya un tiempo atrás, he tenido la gran bendición de vivir en diversas casas, departamentos a través de mi vida como adulto, ya que no he tenido la oportunidad de poder comprar todavía. ¿Ya? Algún día me gustaría, es una buena práctica en el ámbito económico, en vez de dejar que el dinero se escurra. Pero en una de esas mudanzas que tuve, que es la parte menos favorita de cualquier cambio en nuestras vidas, ¿ya? Me acuerdo yendo de una casa a un departamento. Y en ese cambio de espacio de una casa, y en una casa bien amplia, y fui a un departamento que era la mitad del espacio de aquella casa, me encontré con el gran dilema de qué debo hacer con tantas cosas. Ya no me cabe todo en la casa. Tengo una abundancia de elementos materiales versus el espacio donde la puedo tener. Ahora, para algunos esos sentimientos podría ser bueno, de decir: tengo tanto, me sobra, puedo disfrutar la vida. Pero para mí, cuando uno tiene ese dilema, uno empieza a pensar: ya, no me quiero deshacer de esto, porque cuando quiera comprarlo, si es que me mudo a una casa, va a ser más caro, no lo voy a encontrar, y uno empieza a acaparar. Y eso afecta el estilo de vida. Tratando de caminar en un departamento pequeño con muebles que son para casa, no es grato, y uno pierde de la experiencia de vivir porque no pudo soltar. Y de la misma manera nos puede pasar a nosotros, donde ya la vida no es placentera cuando sobresaturamos nuestra vida con elementos materialísticos. Y en pocas palabras, aquellas cosas no me produjeron mayor gozo. Veamos lo que dice Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Pablo empieza a hablar acerca de la necesidad de hacer la obra y de querer alcanzar a más personas, y la necesidad de las ofrendas necesarias para alcanzar a aquellas personas que necesitan el Evangelio. Y dentro de esto dice: no lo digo, lo que estoy hablando ahora, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, de vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces tomamos ese último versículo y nos empezamos a concentrar: yo puedo lograrlo todo, yo puedo lograrlo todo. Pero lo que Pablo está acá diciendo, se está enfocando primordialmente en el hecho de que él puede vivir con y sin elementos materiales. Porque estos elementos materiales, aunque puedan dar una comodidad y gustos, no obstante, no determina si yo voy a lograr la meta que Dios tiene para mi vida o no. Por eso dice: yo puedo lograrlo todo porque Dios es el que me fortalece, sea que tenga mucho o sea que tenga poco. En otras palabras, el dinero no determina el éxito, y al mismo tiempo el dinero no determina nuestro gozo. Es evidente, conociendo personas en escasez y abundancia. En ambos casos tenemos gente que sufre, tenemos gente que disfruta, tenemos gente que duerme, tenemos gente que se cansa. Y lo material, aunque ayuda un poco aquí o allá, el gozo no es determinado por ello. He visto gente con dinero amargada, he visto gente pobre con gozo.
Entonces es un elemento de actitud. Pero debemos recambiar nuestra mente para no pensar esta falencia, donde si es que yo tengo más, voy a ser más feliz, porque no va a perdurar. El segundo error ideológico que debemos sacar de nuestra mente es que muchas veces nosotros creemos que mientras más yo tenga, mientras mayor posesiones son las que puedo adquirir, mayor va a ser mi estabilidad. Ahora, la Biblia habla de ser sabio y de trabajar y de invertir, pero habla acerca de que la confianza no debe venir acerca de mis posesiones. Proverbios habla grandemente acerca de ser sabio, ¿ya? Invertir, trabajar, amistades, ¿ya? Sacrificar, ser generoso, y habla un sinfín de principios que son de gran aplicación en nuestras vidas. No obstante, llega hasta solamente un punto nuestra estabilidad a través de nuestras finanzas. Lean conmigo el libro de Sofonías, ¿ya? Sofonías capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios dice lo siguiente, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la ira será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En el libro de Ezequiel también hablan 7:19, un principio igual. Y no está hablando acá está hablando directamente del juicio que iba a venir sobre Jerusalén. Y dice que en su abundancia económica, en su estabilidad, en su influencia, en los autos que tenían, en las casas que tenían, en las posesiones, ¿ya? Cuando llegó finalmente el juicio de Dios a través del rey Nabucodonosor, ellos van a lanzar su oro y su plata para tratar de comprarse al enemigo, pero no va a resultar. Y lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Muchas veces nosotros podemos pensar que si nosotros adquirimos más cuando llega el momento del juicio, podemos ir y comprarnos a Dios, decir: Dios, acá están todas mis riquezas, déjame entrar en el cielo. Así no va a funcionar así. Porque nuestro oro y nuestra plata no va a significar nada ante la presencia de Dios. En los comerciales de Mastercard dice así: para las cosas que el dinero no puede comprar, para el resto de ello usa Mastercard. Y a lo que refiere es, hay momentos especiales, hay momentos únicos, y para todas esas cosas el dinero no va a comprar. Pero para todo el resto, ocupen su tarjeta de crédito. Acá la tarjeta de crédito te puede pagar un arriendo más, te puede pagar un auto más. Pero ¿qué va a hacer eso cuando tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu hermano o hermana, tu padre o tu madre se enferman, estén en el hospital y te vengan a decir que es terminal? Tu dinero no va a ser suficiente. ¿Qué tal en tiempos donde finalmente llegó la muerte, o persecución, o frustraciones? ¿Podrá tu dinero salvarte en aquellos momentos? Y la respuesta definitivamente es no. Tomemos el caso en el libro de Lucas capítulo 12. No vamos a leerlo, sino voy a parafrasearlo por tema de tiempo. Tenemos la historia de un hombre quien pasó grande parte de su vida adquiriendo grandes posesiones de producto agrícola. Ese era el sistema económico antiguo. Y llegó un punto donde dijo: tengo en gran abundancia, voy a derribarlos todos y voy a llenarlos con aún más. Y el día que terminó de llenar sus graneros con aún mayor abundancia de elementos, Jesús dice que este hombre fue un hombre necio, porque cuando finalmente se sentó para disfrutarlo, porque finalmente tenía estabilidad, era el día de su muerte y tuvo que enfrentarse a Dios. Y esta persona, lo más probable no un creyente, esta persona lo más probable no una persona sabia, no una persona generosa, no una persona con una relación con Dios, tuvo que enfrentarse ante Dios en una condición donde no pudo ser rescatado. ¿De qué le sirvió todo ese afán en la vida si es que la muerte va a llegar? Para nosotros, ¿qué pasaría si todo esto ocurriera? Podría ser que tu sueldo se duplique de aquí a mañana, triplique. Puede ser que Dios te abunde con 10 veces tu salario. ¿Cómo te sentirías mañana? ¿Qué harías tú? Asado en la iglesia. Pero la realidad es que
Te puede pasar eso. Pero te puede llegar una calamidad que el dinero no te pueda escapar. El tercer error que debemos sacar de nuestra mente, entonces, el dinero no nos hace felices, o por lo menos no nos va a satisfacer a largo plazo. El dinero no nos va a traer una estabilidad donde si ponemos a Dios de lado, significa que yo pueda vivir completamente. Y finalmente el tercer error es cuando creemos si tenemos lo que tiene mi vecino, ahí yo voy a tener la misma felicidad que tiene él o ella. La realidad es que todos, en un momento u otro, y la gran parte de la sociedad, si no es que toda la sociedad tal vez, viven con máscaras de gozo, donde tratan de esconder la debilidad de su tristeza o de su amargura. Pero muchas veces vemos a los vecinos con un auto nuevo, vemos al vecino con una pintura nueva y empezamos a desear y decimos, si yo tuviera esa vida. Dentro de los 10 mandamientos, Jehová enseñó a Moisés diciendo que no tengan envidia, que no codicien las posesiones, el cónyuge, los trabajadores, los siervos, el estatus de tu vecino. Y acá vemos en la historia de Acab, en Primera de Reyes 21, no lo voy a leer de nuevo por tiempo, tarea para la casa, van a tener que leer todos estos textos, pero en Primera de Reyes capítulo 21 vemos la historia de Acab, y él quería una viña que estaba justo al lado de él, y era el dueño era Nabot, y él fue, le dijo a Nabot, quiero comprar tu viña, te daré lo que tú quieras. Tengo dinero, tengo prestigio, tengo lujo, lo que tú quieras te lo doy. Y Nabot dijo, no te lo puedo dar, es parte de mi herencia, esto va contra Jehová. Y se aseguró de decir, no, esta posesión pertenece a la familia, no lo voy a vender. Y vemos que a Acab le cayó una gran miseria dentro de él, una gran depresión, donde se fue a la cama, se recostó en su lado, miró a la pared y empezó a llorar. Y ahí llegó la gran reina Jezabel. ¿Qué haces llorando, rey? Es que no me la quiere vender. Yo me encargo. Y Jezabel fue, aseguró de que mataran a este hombre, le inculparan, y después ahí fue Acab a adquirir aquella viña. Pero acá vemos lo ilógico de nuestras emociones. Acá el rey Acab, todo lo que él quería, dinero, fama, poder, militar, prestigio, tecnología, tú lo nombras, él lo tenía, él estaba arriba de todos y aún así no pudo ser feliz por un pequeño terreno adyacente a su castillo, a su palacio. Eso le costó realmente su reinado y su familia. Dios vio la maldad, mandó a Elías quien lo juzgó y le declaró, por esta falta, tus hijos, tu esposa, tú mismo, todo lo que tú tienes perecerá, será destruido y removido. La destrucción de la envidia. Entonces, al remover estos malos pensamientos, estas malas creencias, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya para disfrutar la vida, bueno, parte 2 de este mensaje, número 1, parte 2, la primera parte de la segunda parte, en las acciones que debemos hacer. Debemos orar por balance. Mira, me gusta lo que dice este texto en el libro de Proverbios, porque muchos se van a un extremo al otro. Un extremo es vivir de lujos y vivir la vida y abusar de placeres, dinero y todas esas cosas. Pero muchos piensan, si eso es malo tengo que ir al otro lado e ir al otro extremo. Y el otro extremo es pensar que debemos vivir una vida ascético, ¿ya? Vivir una vida ascético o ascética significa que me debo despojar de todo en esta vida y vivir en una situación minimalista, ¿ya? Con tal vez una polera y un pantalón y vivir así por el resto de mi vida. Ahora, la Biblia no enseña eso, entonces la Biblia habla acerca de ser sabio, de cuidar de las posesiones que Dios nos ha dado, pero tener esto como instrumento para lograr el objetivo. Pero veamos lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 7 al 9. Dice así: 2 cosas te he demandado, y está hablando Dios, o 2 cosas he pedido de ti, Dios.
Por favor, no me la niegas antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y estas son las cosas. No me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacíe y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Ahí hay la sobreabundancia. Muchas veces yo he visto de cristianos cuando Dios le da más allá de lo que la persona necesita, luego empieza a olvidarse de Dios. O que siendo pobre hurte y a través de la acción de hurtar, blasfeme el nombre de mi Dios. Y este es el balance de la vida. Señor, no me des más de lo que necesito, sino dame lo justo, para que pueda disfrutar lo que me has dado, para que pueda yo obrar dentro de lo que me has dado y para poder alcanzar las metas que tú quieres, Señor. Entonces, para poder realmente disfrutar la vida que Dios quiere para nuestra vida, que es la parte de nuestra vida acá, debemos orar por este balance. Número 2, debemos priorizar a Dios. Debemos poner a Dios como primera fuente verdadera y real de absoluto y puro gozo. Salmos 4:7. Estaba leyendo los salmos esta semana y me topé con este salmo. Salmos 4:7 dice: tú diste alegría a mi corazón. Ya todos nosotros estamos buscando este gozo, todos nosotros queremos esta alegría. Dice: tú diste alegría a mi gozo, mayor que la de ellos, de otros, cuando abundan su grano. Y está hablando de abundancia económica. Dios me ha traído mayor gozo que tener dinero y también su mosto. La palabra mosto, otra palabra para vino, un vino más fuerte, un vino más potente en el ámbito de embriaguez. Y está hablando, me ha dado mayor gozo que tener dinero, me ha dado mayor gozo que aquellos que se están lanzando a emborracharse o a los placeres del vino. Señor, tú me has dado mayor gozo que todo eso. En Mateo 11:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿ya? Y en pocas palabras, Dios añadirá todo lo que necesitamos para nuestra vida. Pero acá es donde viene el énfasis. Muchas veces vemos buscar a Dios y Dios va a hacer lo resto. Pero nos olvidamos de una palabra clave que es primeramente. Dice: buscad primeramente el reino de Dios, ¿ya? Repitan conmigo: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Cuando yo pongo a Dios primero, luego todo el resto de mi vida va a caer en su lugar correspondiente. Muchas personas están viviendo su vida como ellos quieren y tratan de añadir a Dios para apaciguar la conciencia, para ser religioso, para estar así bien en la parte espiritual. Pero la realidad es que van a robarse realmente del gozo de Dios si es que están añadiendo a Dios. Lo primero es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente las cosas que son de Dios. Eso es en la Biblia, en la iglesia, en nuestro caminar. Buscar primeramente a Dios en nuestra vida y después, cuando Dios tiene esa preeminencia, esa prioridad, ese ser número uno, Dios va a poner cada cosa como corresponde en nuestras vidas. Finalmente, tercer elemento de añadir a nuestras vidas para tener gozo. Busca disfrutar con lo que sí tienes. Es interesante que cuando hay dos niños pequeños en una habitación llena de juguetes, la gran mayoría del tiempo muchas veces están peleando por el mismo juguete. Yo he visto niños que lo tienen todo y después llega un niño con un juguete que no tiene y le deja todo al lado porque no pueden vivir con el hecho de que otro tenga uno cuando ellos no tienen ese un juguete. Y qué tan triste es que la realidad, adultos son igual que los niños, pero saben fingir y poner la máscara un poquito mejor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos robado de gozo de las cosas que Dios sí nos ha dado? Porque estamos más pendientes del resto. Seamos francos. Ya, aunque Franco está sentado en la parte de atrás, todos vamos a ser francos en este momento. Tú y yo sabemos que has y yo también, en un punto u otro, batallado con envidia. Sea, mira a ese pastor haciendo más que yo, o mira cómo Dios lo ha bendecido. O puede ser, mira, este compañero de trabajo es más joven, pero mira, estaba con un auto nuevo.
La única manera de poder sobrellevar eso es empezar a cambiar nuestra actitud. Donde en vez de desearle mal, empezar a desearles bien. Había un predicador de apellido Meyer en Inglaterra, de una congregación mediana, que él estaba escribiendo que en su misma ciudad de Londres tiene 2 hermanos mayores cuyas iglesias están llenas. A su derecha está su hermano mayor, que lo llamaba hermano mayor en este dicho, Charles Spurgeon, C.H. Spurgeon. Miles en su congregación en la iglesia metropolitana el tabernáculo metropolitano de Londres. En el otro lado estaba Campbell Morgan, otro gran predicador, excelente en comentarios. Y este pastor de esta iglesia, Meyer, cuyo también tengo un libro acerca de él, decía: yo podría orar a Dios, a decir: Dios, por favor, llena mis bancas, mis sillas de personas, sobreabunda tu abundancia de bendición sobre nosotros, llénanos como esta otra de iglesia. Y él sabe que él no iba a recibir la bendición por ello. Pero él decidió, en vez de hacer eso, empezar a orar por estas 2 otras congregaciones, diciendo que cuando sobreabundara la copa de gracia de sus 2 hermanos mayores, su cubeta pequeña también se llenaría. Y ahí él cambió su opinión. En vez de ver la grandeza de mis hermanos, estamos todos juntos para el progreso del Evangelio. Yo encontré que eso fue bastante sabio, porque como lo mencioné al principio, la envidia es veneno. No caigamos en eso. Tomemos este último versículo al corazón, apliquémoslo a nuestras vidas y así podamos avanzar en lo que Dios quiere. Eclesiastés 9:9, de nuevo, una vez más, dice: goza de la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que son dado debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Concentrémonos entonces en disfrutar lo que Dios nos da y dejar de mirar al lado. Que el Señor le bendiga. Nos estaremos viendo muy pronto.